Hola, estamos aquí en Derecho Privado 1, en la unidad número 5, en donde vamos a hablar de la internación de las personas en los establecimientos de salud, por un lado. Y por otro lado también el traslado inminente de las personas a establecimientos de salud, en caso de ser necesario, de acuerdo a la inminencia, ya lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que decir es que una internación debe siempre darse en un caso absolutamente excepcional. ¿Por qué? Porque siempre debe priorizarse las alternativas terapéuticas que sean menos restrictivas a los derechos y a las libertades de las personas. Porque piensen que en una internación se está dando una limitación a la libertad ambulatoria, por ejemplo, de una persona. Entonces, por eso debe ser absolutamente restrictivo. ¿Y cuál es el régimen legal en el marco de qué normativas nos movemos a la hora de abordar este tema? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que contamos con la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, por un lado, en el marco internacional. Por otro lado, en el Código Civil Argentino, Código Civil y Comercial Argentino, del año 2015, que ha sido modificado, tenemos que acudir a los artículos 41 y 42. Y por otro lado también tenemos la Ley de Salud Mental, que es la Ley 26.657, junto con su decreto reglamentario 603 del año 2013. Bueno, en este marco normativo que trata integralmente el tema, ahora abordamos el tema de la internación, que debemos decir que se trata, sí o sí debe tratarse de un recurso terapéutico absolutamente restrictivo y transitorio en casos de extrema vulnerabilidad. Imagínense que todo este nuevo paradigma del tratamiento de los padecimientos mentales, adicciones y discapacidades se da con este nuevo paradigma que veníamos mencionando anteriormente en la clase, que decíamos que tiene que propiciar la mayor autonomía posible de la persona, que tiene que tratar esa persona de poder manifestar su voluntad, de poder desenvolverse en el mundo social, familiar, jurídico, con las mayores libertades posibles. Es más, ¿cómo será que se está intentando la ley de salud mental en los artículos 27 y 28, en la 26.657, y en su decreto reglamentario 603 del 2013, se establecía que se prohíbe la creación de nuevos neuropsiquiátricos, porque se pretende la desmanicomicialización del sistema de salud. Es decir, se decía que, en el decreto decía que hasta el año 2020 se debían sustituir todos los neuropsiquiátricos existentes. La idea es que las personas con padecimientos mentales no acudan a un centro de salud en donde sea tratado estricta y absoluta y exclusivamente las cuestiones neuropsiquiátricas, sino en establecimientos de salud generales, en donde ahí se pueda incluir el tratamiento de estos padecimientos y sobre todo cuando exista extrema vulnerabilidad, recién ahí vamos a poder hablar de que exista la posibilidad restrictiva y transitoriamente de llegar a la internación de una persona. Cuando hablamos de internaciones, en este contexto de este régimen legal que hemos mencionado, de la Convención Internacional de los Derechos con Personas con Discapacidad, del Código Civil y Comercial Argentino en el artículo 41 y 42 y en la Ley 26.657, la Ley de Salud Mental, hablamos de que existen dos tipos de internaciones: las internaciones voluntarias y las internaciones involuntarias. Las internaciones voluntarias es cuando la persona decide voluntariamente, como la palabra lo dice, internarse. En principio, en ese tipo de internaciones, en donde la persona busca una ayuda consciente y voluntariamente, no interviene la parte judicial. La parte judicial, en principio, no interviene en este tipo de internaciones voluntarias. Pero existe una cuestión. Si esa internación voluntaria se prolonga por más de 60 días, ahí sí el equipo de salud
debe informar a el centro de revisión creado por la ley a estos fines y debe notificar al juez de la situación. El juez le va a pedir a la persona involucrada su consentimiento informado, en donde la persona sepa y firme que está consciente y que voluntariamente quiere, o necesita o desea seguir internada para su tratamiento, y en ese consentimiento informado se le notifica, se le pone en conocimiento de cuáles son sus padecimientos, cuáles son los tratamientos que se van a llevar a cabo, por cuánto tiempo, y si esa persona firma y acepta ese consentimiento informado que se le notifica al juez, el juez permite que esto se extienda por otros 60 días más y así sucesivamente. Otro tema es cuando la internación es involuntaria. Cuando la internación es involuntaria, es decir, que la persona no quiere, no conoce, no puede tener la suficiente comprensión de lo que le está pasando o directamente desconoce cuál es su problema y no se niega o no puede saber los efectos de la internación, por lo tanto es involuntaria, aquí sí hace falta acudir a los requisitos que establece el artículo 41 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, cuando la internación es sin el consentimiento de la persona, tenga o no tenga restringida la capacidad, procede solo si se cumplen los recaudos establecidos en las leyes especiales y en las reglas generales del Código. ¿Cuáles son? Tiene que estar esta internación fundada en una evaluación integral, en una evaluación multidisciplinaria por un equipo interdisciplinario, como dice el artículo 37 del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde se establezcan específicamente cuáles son los motivos que justifican la internación y que hay una ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de su libertad. Es decir, que no se encuentre otra alternativa más que esta. Es decir, no se puede tratar su problema en este momento con una medicación o con un tratamiento ambulatorio alternativo. No, tiene que haber una alternativa menos restrictiva, que sea eficaz para llevar a cabo su tratamiento. Entonces, tiene que haber un equipo interdisciplinario que exponga los motivos y que explicite que hay una ausencia de alternativas eficaces, que sea menos restrictiva. Solamente ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño para la propia persona protegida o para terceros. Tiene que existir no un riesgo de un daño hipotético, no. Tiene que haber un riesgo cierto e inminente, es decir, en el momento, que no un riesgo futuro, un riesgo cierto e inminente de que se puede producir daño a la persona a sí misma o a terceros. Otro de los requisitos es que se trata de un recurso terapéutico de carácter restrictivo y tiene que ser por el tiempo más breve posible. Eso es muy importante porque va de acuerdo con todo el contexto de la normativa que venimos explicando, con esta intención de que sea lo menos restrictiva de sus derechos y libertades. Y por último, otro tema importante es que se debe proteger y garantizar el debido proceso con todo lo que conlleva el control judicial, con todo lo que tiene que ver con su derecho de defensa en este trámite. ¿Por qué? Porque que una persona se la interne, ya hablamos de la internación voluntaria, estamos hablando ahora de la internación involuntaria o sin consentimiento. Para que una persona se la interne sin consentimiento, de ninguna manera lleva implícito que eso va a restringirle la capacidad de alguna manera. No. ¿Por qué? Porque una persona con algún padecimiento mental, con alguna adicción, se le puede iniciar el proceso para la restricción de la capacidad o para la declaración de incapacidad absoluta. Pero, ¿qué pasa?
la internación se puede dar antes de que ese proceso se inicie, o tal vez nunca se inicie el proceso, mientras el proceso está transcurriendo, o después que el proceso judicial se llevó a cabo, se dictó sentencia y se inscribió en el registro público de estado y capacidad de las personas. La internación se puede dar en cualquier momento, entonces, o sea, antes del proceso judicial, durante el proceso judicial o con posterioridad al proceso judicial, o tal vez jamás exista proceso judicial en el caso de esa persona, y se puede llevar a cabo una internación. ¿Pero cuándo? Como dijimos, ¿cuándo? ¿Cuándo se da a cabo una internación sin consentimiento, por supuesto? Cuando hay un motivo importante que lo justifica, hay un alto grado de vulnerabilidad de la persona, hay ausencia de otra alternativa menos restrictiva, cuando existe sí o sí esto que decíamos del riesgo cierto e inminente de daño a la persona para sí misma o para terceros, y siempre recordando lo que acabamos de mencionar, estoy repitiendo, lo que tiene que ver con el periodo de tiempo. El tiempo tiene que ser lo más breve posible. Para eso se revisa este trámite también. Y bueno, con todas las garantías se puede pedir intervención judicial, se puede pedir intervención de abogado que le resguarde sus derechos. Por todo eso en orden a la internación. Ahora, también puede ocurrir un caso en donde se deba trasladar de modo inminente a una persona a un establecimiento asistencial. O sea, lo otro es la internación. Y esto es cuando se traslada a una persona por alguna cuestión inminente vinculada, por supuesto, a algún padecimiento mental, algún desequilibrio ocasional. Acá no tiene que ser un problema permanente ni constante, puede ser una situación eventual, pero eso sí, el traslado a un establecimiento asistencial también debe cumplirse requisitos para que se lleven a cabo. Eso está regulado en el artículo 42 del Código Civil y Comercial de la Argentina, de la Nación. Ahí lo que nos dice es que ante una situación también de peligro, de riesgo cierto o inminente para daño de que una persona se esté dañando a sí misma o que pudiera dañar a terceros, cualquier autoridad pública puede disponer ese traslado de esa persona que está en esa situación de vulnerabilidad o de peligro a un centro asistencial, a un centro de salud mental, sin el consentimiento de la persona. Por supuesto que si la persona lo consiente, fantástico, pero la ley esta norma está disponiendo este traslado cuando no hay consentimiento de la persona. Cualquier autoridad pública se refiere a la policía, a los jueces, a un funcionario público de la salud, etcétera. Cualquier autoridad pública puede disponer ese traslado de una persona a un centro de salud sin el consentimiento, siempre que exista esta condición de que se encuentre en peligro o riesgo cierto o inminente de daño para sí o para otra persona. Y para ese traslado que de esa persona se debe encontrar en un estado en el que no admita dilaciones, tiene que ser algo del momento, algo inminente, algo que un estado de emoción o de situación o de riesgo que no se puede dilatar en el tiempo, no se puede ir y pedir, bueno, vamos a llamar, vamos a iniciar un proceso judicial, no, es algo inminente, algo del momento. Inclusive, cuando una autoridad pública dispone el traslado de una persona a un centro de salud en estas condiciones, puede contar con el auxilio de la fuerza pública. Inclusive puede contar con el auxilio de la fuerza pública. ¿Y para qué se lo lleva? Entonces, cuando ocurre esto y a la persona se la traslada a un establecimiento asistencial de salud, no se la traslada necesariamente para internarla, no. Se la traslada para realizar una evaluación. Ese es el objetivo del traslado inminente de una persona a un establecimiento de salud. Para su evaluación. Y recién luego de esa evaluación por los profesionales de la salud, habrá que ver la necesidad o no de llevar a cabo la internación. ¿Cuándo interviene el juez? El juez interviene
siempre posteriormente a la internación, porque si se lleva a la persona al centro de salud y en el centro de salud se evalúa que no es necesaria la internación, no interviene el juez. Digamos que en el centro de salud, qué sé yo, le dan un medicamento o un tranquilizante, o la situación la situación de inminencia de peligro desapareció, o lo que fuera, algo que el centro de salud, los profesionales de salud evalúen que no es necesaria la internación, no pasa nada. Si el cuerpo de salud evalúa que sí es necesaria la internación, ahí entonces interviene y empieza a actuar el juez. Estas disposiciones sí o sí deben ser complementadas, por supuesto, en esta integración entre la Ley de Salud Mental, el decreto que lo regula 603 del 2013 y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como siempre me despido diciéndoles que traten de que el estudio sea un placer, es decir, que sea un gusto, que lo disfruten, que no sea una tortura, que se trate de algo que en realidad cuando lo aborden sepan que están enriqueciéndose, que están cultivándose en el derecho para ser mejores profesionales y poder disfrutar de lo que han elegido. Bueno, un gusto, nos vemos la próxima.